Bueno, vamos a comenzar con esta unidad número 4 dedicada a criptografía y sistemas de identificación. Esta unidad está relacionada, por un lado, con el objetivo de la confidencialidad y, por otro lado, estará relacionada con el objetivo del no repudio. Bien, el primer objetivo con el que hemos dicho que va a estar relacionada la unidad es con la confidencialidad, es decir, con asegurar que la información solo es conocida por la persona que debe conocerla. La forma de realizar esto es realizar alguna modificación en nuestro mensaje, ya sea en el alfabeto o ya sea en la ordenación del mismo, para que solamente la persona que conozca o el alfabeto o la forma de ordenación sea capaz de descifrarlo. Bien, la criptografía se ha utilizado desde tiempos muy antiguos. Los primeros en utilizarlos fueron los espartanos. Y el primer método conocido es el método de la escítala. Una escítala es un bastón y lo que se hacía era enrollar el papel, tal y como se ve en este dibujo. Sobre el papel enrollado se escribía el mensaje cifrado, es decir, este es el primer método de encriptación conocido, y posteriormente ese papel se desenrollaba, apareciendo un mensaje que no tenía ningún sentido. La única forma de volver a descifrar el mensaje era disponiendo de un bastón que tuviera exactamente el mismo diámetro. Un método posterior es el método también desarrollado en la época de los griegos de Polibíos. Este método consiste en una tabla en la cual en cada fila y de cada columna tenemos una letra y sustituiremos cada mensaje o cada letra, perdón, del mensaje original por el par correspondiente a la fila y la columna donde se encuentra. Por ejemplo, si tenemos la letra E, que la tenemos aquí, la sustituimos por una A y una E, tal y como nos pone aquí. Y la C y la A corresponderían a la fila C, columna A, que sería la L que va a continuación. Como podéis ver, en este cifrador de Polibíos, por ejemplo, no se cifran los espacios y dependiendo de la tabla que formemos, pues nos tocará hacer cosas como las que pone aquí, de agrupar la I y la J, que se descifraría por contexto, obviamente. El cifrador de Polibíos, visto de esta manera, resultaría demasiado simple, porque en cuanto viéramos un mensaje de este tipo, pues intuiríamos que tenemos un Polibíos e iríamos a por la tabla correspondiente, con lo cual lo que se puede hacer es complicar la tabla que en sí constituye el método de cifrado. ¿Formas de complicar esa tabla? Pues formas de complicar esa tabla las podemos tener aquí. Por ejemplo, tener o Polibíos literal, que es con letras, o Polibíos numérico, que es sustituir con números. Esto sigue resultando demasiado sencillo, con lo cual podemos tener una segunda opción, que es una tabla desordenada, es decir, que la tabla tenga el orden que nosotros queramos. También podemos hacer una tabla en la cual desplacemos los caracteres un número determinado de espacios. Por ejemplo, si mi orden de clase es el número 7, en vez de hacer que la A empiece en esta posición, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y empiezo a escribir la A aquí, la B aquí, la C aquí, ¿de acuerdo? Hasta que el último carácter que me caería por aquí sería la Z. ¿De acuerdo? También puedo escribir la S aquí, la I aquí, la E aquí, la T aquí, correspondiente al 7, y a partir de ahí empezar a escribir el resto de letras del abecedario. Es decir, se puede complicar de la manera que nosotros queramos. Lo importante siempre es que el emisor y el receptor compartan la misma tabla.
Bien, los romanos también desarrollaron su propio sistema de cifrado, que se llamó el cifrado del César, y que en lo que consistía es en desplazar el alfabeto una serie de posiciones. Los romanos siempre le desplazaban el mismo número de posiciones. Como veis aquí se desplazaban 3 posiciones, es decir, a la A le correspondía la D, a la B le correspondía la E y así sucesivamente, con lo cual las traducciones pues simplemente consistían en desplazar un cierto número de letras. Este sistema de cifrado se ha generalizado para dar lugar al algoritmo afín. El algoritmo afín es un cifrado en el cual generalizamos esta fórmula del César de la siguiente manera. Cogemos una ecuación de la recta, tal y como esta, ¿de acuerdo? Donde m sub i es el carácter que queremos cifrar, ¿de acuerdo? Esto sería un valor por el cual lo vamos a multiplicar y esto es un valor de desplazamiento, ¿de acuerdo? Para ello tenemos que considerar que si m sub i no puede ser una letra, sino que será la posición que ocupe en el abecedario, es decir, la A sería un 1, la B sería un 2, etcétera, etcétera. Y de esa manera hacemos la ecuación. La n sería el número de elementos que tenemos en el alfabeto, es decir, lo que tratamos es de no generar caracteres que no existen. Y c sub i sería el carácter que daríamos finalmente como valor de cifra. Tal y como vemos aquí, ¿de acuerdo? Si A vale 1 y B vale 3, tendríamos el cifrado del César, tal y como nos indica aquí. Este cifrado se puede complicar un poco más utilizando el método de Blaise de Bigénere, ¿de acuerdo? En el cual lo que tenemos es múltiples cifradores del César, no de César, sino afines. Como veis aquí, tenemos un primer cifrado con desplazamiento 2, un segundo desplazamiento 3, desplazamiento 4, desplazamiento 5. ¿Cómo se utilizaría el cifrado de Bigénere? Pues para el cifrado de Bigénere necesitamos, por una parte, una palabra de seguridad, la tabla de cifrado y el mensaje a cifrar. Imaginaos que la palabra de seguridad es rojo. Pues el primer carácter a cifrar se cifraría con la columna R. El segundo carácter a cifrar se cifraría con la columna O. El tercer carácter a cifrar se cifraría con la columna J y el último carácter se cifraría con la columna O. Es más normal encontrar en la posición izquierda de las filas de las tablas de Bigénere letras igual que en las columnas, ¿de acuerdo? Resulta más fácil realizar el cifrado así. Aquí tenéis una tabla Bigénere en la que tienes la letra que quieres cifrar y la letra de seguridad o al revés, ¿vale? Porque como la tabla es simétrica se puede utilizar indistintamente. Bien, todos estos métodos se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son los sistemas de transposición, que lo que hacen es colocar los elementos del mensaje original en un orden diferente, o los sistemas de sustitución, que lo que hacen es reemplazar algunos elementos del alfabeto por otros diferentes. Bien, hemos visto sistemas clásicos de cifrado. Hoy en día los sistemas de cifrado se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son la criptografía simétrica y la criptografía asimétrica.
Todos los sistemas que hemos visto clásicos entrarían de esto del primer grupo de criptografía simétrica, en la cual tanto emisor como receptor deben de compartir una clave para poder realizar el cifrado y descifrado. El riesgo más alto de este método es que en el proceso de compartición de la clave, esta clave puede ser interceptada por un tercero y por tanto romperse la confidencialidad. La criptografía simétrica trata de subsanar este problema creando un sistema criptográfico que consta no de una sola clave, sino de una pareja de claves. Por un lado tenemos lo que consideramos la clave pública, que es la clave que permite encriptar, y por otro lado tenemos la clave privada, que es la clave que permite desencriptar. La clave pública se la podemos proporcionar a cualquier persona porque solamente permite cifrar para nosotros, y la clave privada es la que debemos de retener, ya que es la que nos permitirá desencriptar. Aquí no existe esa vulnerabilidad del proceso porque como únicamente distribuimos la clave pública no existe la posibilidad de que nadie desencripte, y la desventaja mayor que tiene el sistema es que resulta mucho más lento. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, lo que se hace es utilizar lo que llamamos criptografía híbrida. Es decir, cogemos una clave cualquiera, ¿de acuerdo? La ciframos mediante criptografía asimétrica, ¿de acuerdo? Y el mensaje lo ciframos con esa clave simétrica. Lo que le mandamos al receptor es nuestro mensaje cifrado simétricamente y la clave para descifrarlo cifrada asimétricamente. Con lo cual, este proceso de cifrado lo haremos muy rápido, y este proceso también lo haremos rápido porque la clave, por muy larga que sea, no puede ser una barbaridad. Si este mensaje que tenemos que encriptar es, por ejemplo, una base de datos de 2 gigas, pues eso nos llevaría bastante tiempo. Bien, los algoritmos son los métodos que utilizamos para convertir el texto claro en texto cifrado. Básicamente, a la hora de clasificar estos algoritmos, tenemos algoritmos de bloque que dividen el documento en bloques de bits y actúan cifrando cada bloque de bits de manera independiente, o algoritmos de flujo en los cuales se va cifrando byte a byte o carácter a carácter en vez de en grupos completos, que son sobre todo útiles para cuando hay que ir cifrando la información a medida que se va recibiendo, como puede ser, por ejemplo, en una transmisión en Internet. Bien, todos estos algoritmos de cifrado, aparte de contribuir a la confidencialidad, nos permiten mejorar el no repudio. ¿De acuerdo? La primera forma de asegurar el no repudio con estos algoritmos de cifrado es mediante la función de resumen, que también se llama hash. La función de resumen es una función en la cual nosotros para un documento generamos un número único, ¿de acuerdo? De manera que no existe ninguna manera de poder deducir a partir del número el documento, y no existe tampoco ninguna manera de que dos documentos diferentes den el mismo número. Algunos de estos algoritmos son el MD5 y SHA. Esta función de resumen, por ejemplo, se utiliza mucho a la hora de identificar correctamente lo que nos estamos descargando en Internet. Si nos vamos, por ejemplo, aquí, donde podemos descargarnos una imagen de Ubuntu 18.04, veréis que tenemos aquí el enlace para bajarnos el Ubuntu, o también lo tenemos por aquí, y aquí tenemos
el valor SHA-256 que nos tiene que proporcionar cada una de las ISO que nos bajemos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me bajo una ISO de Ubuntu, le aplico el algoritmo SHA-256 y no obtengo este valor, quiere decir que ha habido algún error en la descarga o que lo que me acabo de bajar no es la ISO de Ubuntu, sino que es algún malware o algo parecido. Bien, haciendo uso de esta función de hash, podemos hacer o construir lo que llamamos la firma digital. La firma digital es una forma de identificar al emisor de un documento y asegurarnos de que ese documento es realmente el que nos ha enviado la persona y además la persona es quien dice ser. ¿Cómo hacemos esto? Bien, nosotros tenemos un documento, no tenemos ni siquiera por qué cifrarlo. A ese documento le aplicamos una función de hash, obtenemos un valor y ese función de hash lo ciframos con nuestra clave privada. Con lo cual enviamos el texto claro y la firma. El receptor cogerá esa firma, la descifrará con la clave pública y comprobará el valor que le da aplicándole un hash al texto que también ha recibido. Si el valor no coincide con el que hemos enviado, pues o no lo ha enviado la persona que dice ser o el documento ha sido alterado en el camino. La única forma en que este proceso de firma digital se puede ver comprometido es porque o bien la clave pública que recibimos del remitente no sea correcta o porque la autoridad o el emisor de esa clave pública no sea quien dice ser. Para solucionar este problema tenemos los certificados digitales. Los certificados digitales vienen a realizar la misma función que la firma digital con el añadido de que existe una autoridad certificadora que es la que emite dicha firma digital. En España la autoridad certificadora es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Estos certificados digitales no solamente nos van a permitir comprobar la identidad de personas físicas, ¿de acuerdo? Sino que también nos van a permitir comprobar la identidad de sitios de Internet. De hecho, si entramos en cualquier navegador, tendremos que tener un apartado de seguridad y dentro de ese apartado de seguridad tendremos una parte donde están los certificados, ¿de acuerdo? Estos certificados tendremos por una parte las autoridades certificadoras, es decir, en quién confiamos para recibir un certificado, es decir, autoridades en las que son confiables, y luego tendremos certificados personales si tenemos alguno instalado. Cuando accedemos a un sitio web que tiene una conexión segura, como por ejemplo puede ser Google, que veis que tiene aquí la conexión HTTPS, nos aparece aquí un candadito. Si pinchamos en ese candadito podemos ver que esta conexión es segura y también podemos comprobar quién nos está proporcionando el certificado para asegurarnos de que este sitio realmente es quien dice ser y no estamos siendo víctimas de un phishing. En ocasiones puede suceder que accedamos a un sitio web y el navegador nos indique que este sitio parece que no es de confianza. Os puede pasar a lo mejor con Naules la primera vez que os conectáis. ¿De acuerdo? Si venís por aquí y os aparece una pantalla como esta, pues veis, por ejemplo, que aquí nos indica que a pesar de tener una conexión HTTPS, la conexión no es segura. Y esa conexión no es segura porque no ha sido verificado el emisor del certificado por ninguna entidad certificadora. ¿Por qué?
porque aquí es la propia GVA la que está verificando a sus propios certificados, pero no aparece como entidad certificadora por ningún lado. Como sabemos que esto realmente, el dominio existe, es válido y es de la Generalitat, pues lo que podemos aquí es simplemente aceptar este certificado como válido. Bien, todo este conjunto de autoridades de certificación que se encargan de emitir y revocar los certificados digitales, autoridades de registro, que son las que controlan la generación de los certificados, y los repositorios a los cuales acceden los navegadores para verificar que realmente un sitio es seguro o no, se le denomina PKIs o Public Key Infrastructure. Bien, ¿qué prácticas tenemos que hacer en este tema? Pues básicamente vamos a tener que hacer dos prácticas. Una primera práctica de criptosistemas clásicos y una segunda práctica que la haremos en grupo de GPG. Y en esta primera práctica de criptosistemas clásicos vamos a utilizar un programita que se llama Crypto Minilab. ¿De acuerdo? El Crypto Minilab es un programita que nos va a servir para cifrar y descifrar. ¿De acuerdo? Es simplemente para que podamos jugar un poquito. Entonces aquí nosotros tendremos una serie de sistemas de cifrado, algunos de los cuales ya conocemos, ¿vale? Como el sistema FIN o el Bigenere. Y lo que tendremos que hacer es abrir un texto, ¿de acuerdo? Ahí vemos que tenemos un texto cifrado, pero vamos a abrir un texto claro, ¿de acuerdo? Y ese texto claro le pondremos un sistema de cifrado, por ejemplo, esto sería el César, y lo cifraremos con el siguiente botón. De la misma manera, si en vez de abrir por aquí, abrimos por aquí, y le ponemos el mismo código de descifrado, podremos descifrar el texto. Bien, una posibilidad adicional que tenemos es esta del analizador, que nos servirá para realizar criptoanálisis, donde podemos coger un texto, por ejemplo este de ejemplo, y hacer una cuenta de caracteres. Veis, por ejemplo, que en este texto castellano el carácter que más aparece es el espacio y después las tres vocales que podemos llamar sordas, ¿vale? La E, la O y la A. Siempre son las que más aparecen en cualquier texto castellano, las vocales. Si en vez de coger esto, cogemos un texto cifrado, al darle al análisis, tendremos el mismo resultado, pero con otros caracteres. Eso quiere decir que se ha producido un proceso de cifra simétrica, ¿de acuerdo? Además por sustitución, donde el espacio se ha sustituido por la C y las vocales se han sustituido por estos otros caracteres. Bien, haciendo uso de esta utilidad del analizador, podemos venirnos aquí, donde tenemos una pestaña de Case to Analysis, coger un texto cifrado, ¿de acuerdo? Y venirnos a criptoanalizarlo, indicando la transformación que creemos que ha sufrido el texto. Por ejemplo, que la E se ha transformado en una H y que la O se ha transformado en una R. Dándole al botón de analizar, obtendremos efectivamente cuál ha sido el cifrado que ha sufrido ese texto y, por tanto, poniéndolo aquí, conseguiremos descifrarlo. Bien, esto con lo que respecta a el Crypto Minilab. Luego tenéis una segunda práctica de GPG que tendréis que hacer en grupos de 3, ¿de acuerdo? Los grupos de 3 os lo dirá vuestro profesor. Simplemente tendréis que seguir el guión de la práctica utilizando como apoyo este guión explicativo, que no está exactamente en el mismo orden que los pasos de la práctica.
Una cosa importante que se me ha olvidado comentaros es que para la práctica de criptosistemas clásicos siempre necesitaréis una clave. La clave va a ser diferente para cada uno de vosotros y será vuestro orden de lista. Tendréis que saberlo antes de realizar cualquiera de las dos prácticas.